El tema que vamos a compartir en esta preciosa mañana le he puesto como título: Caben los pozos. ¿Cómo es, iglesia? Caben los pozos. Segunda de Reyes 3, versículo 1. Le voy a estar leyendo en la versión del lenguaje actual. Dice el versículo 1: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat ya tenía 18 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 12 años. Y dice en el versículo 2: Joram desobedeció a Dios, pues se comportó mal, aunque no tanto como su padre y su madre, pues destruyó el lugar que su padre había preparado para adorar a Baal. Estamos hablando de un rey malo que desobedeció a Dios y que tenía unos antecedentes muy oscuros. Su padre y su madre habían sido unos malvados, unos perversos. Estamos hablando del hijo de Jezabel, el hijo del rey Acab. Y si usted conoce un poco de Biblia, sabe de que esos personajes eran muy malos. Versículo 3 dice: sin embargo, Joram cometió los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a los israelitas. Porque lamentablemente, como que si nosotros no nos entregamos a Dios, entramos en un círculo vicioso de repetir los mismos errores de nuestros padres. En vez de aprender de esos errores, terminamos cometiendo los mismos errores. Y esta fue la historia lamentable de Joram. En este momento histórico, Joram decide ir a la guerra, a enfrentarse contra Moab, los enemigos de siempre del pueblo de Israel, los moabitas. Pero antes de irse a enfrentar esa guerra, hace una invitación al rey de Judá, que es un hombre todo lo contrario a él, un hombre que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Un hombre que obedece a Dios, un hombre que hace lo recto, lo correcto, llamado Josafat. Leamos el versículo 7. Versículo 6. Entonces el rey Joram salió de Samaria y reunió a todo el ejército de Israel. Además le mandó este mensaje a Josafat, el rey de Judá: el rey de Moab se rebeló contra mí. ¿Quieres ayudarme a luchar contra Moab? Josafat le contestó: por supuesto. Todo mi ejército y mis caballos están a tus órdenes. El rey Josafat, el hombre de Dios, se ofrece para acompañar a la guerra a Joram. Y antes de ir, en el versículo 8, Josafat le pregunta a Joram: ¿cuál es tu plan de ataque? ¿Cuál es tu plan? Y Joram le contestó: atacaremos por el camino del desierto de Edom. Versículo 9. Así que los reyes de Israel, Judá y Edom, 3 reyes, se unieron en contra del rey de Moab. Y algo sucede en el camino. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse durante 7 días y se les acabó el agua
que tenían para el ejército y sus animales. Y quedaron en una gran dificultad. Quedaron en un desierto, listos para supuestamente atacar un ejército enemigo, pero sin agua. Y yo me imagino que usted sabe la gravedad de ese asunto, uno estar en un desierto sin agua. Dice que no había agua ni para el ejército ni para los animales. Cuando ellos se vieron así en esta situación difícil, dice el versículo 10: entonces el rey de Israel dijo: estamos en problemas, Dios nos entregará en manos del rey de Moab. Es decir, de una vez este hombre se vio derrotado. Estamos en problemas, Dios nos ha abandonado, vamos a morir en este desierto, vamos a ser derrotados por el rey de Moab. Porque así hay mucha gente, hay gente que cuando ve los problemas de una vez se siente derrotado, hay gente que pierde las batallas sin ni siquiera pelearlas, ¿verdad? Es más, yo quiero que leamos ese versículo en la versión Dios habla hoy. Dice: entonces dijo el rey de Israel. Esto no lo dijo el hombre de Dios, esto lo estaba diciendo el rey, hijo de Jezabel, el malo. Vaya, parece que el Señor nos ha traído a nosotros, los 3 reyes, para entregarnos en manos de los moabitas. En otras palabras, él le está metiendo la culpa a Dios y está diciendo: Dios nos ha traído aquí para matarnos. Porque así hay muchas personas. Fíjate que lo primero que le preguntó el rey Josafat es: ¿cuáles son tus planes? Pero los planes de él habían fallado, y ahora que los planes de él le habían fallado, le estaba metiendo la culpa a Dios, como muchas personas. Por eso dice la Biblia en Proverbios 19:3: hay gente insensata que arruina su vida a ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. ¿Cuántos saben que es verdad? Hay gente que ha tomado malas decisiones, se ha metido en un desierto, y nosotros sabemos que los desiertos simbolizan momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de sequía. Pero ellos mismos se metieron en ese desierto, ahora le están culpando a Dios. Y hay gente, yo quiero hacer un paréntesis para pensar en que hay gente que es como Joram. Nunca busca a Dios, no se mete con Dios, hacen proyectos solos, hacen planes solos, pero cuando no les funcionan las cosas, dicen: Dios vino aquí, Dios me va a matar, Dios me metió en esto, Dios me está castigando. Esa es la reacción de una persona insensata. Pero en el versículo 11 nos damos cuenta la reacción que tiene un hombre de Dios cuando se encuentra en problemas. Porque aquí todos estaban con el mismo problema. Los 3 estaban metidos en un desierto, los 3 reyes estaban sin agua, era muy grave, podían morir de sed, iban a ser derrotados. Pero en medio del problema, mire la reacción de Josafat. Josafat preguntó, versículo 11: ¿hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? Necesitamos dirección de Dios. Eso es lo que hace una persona de Dios. En vez de seguir hundiéndose en el problema, dice: venga, hagamos un alto. Nuestros planes fallaron, estamos sin agua, estamos en un desierto. Busquemos a Dios, que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuál sea tu situación, pero cualquiera que sea ella, tú necesitas hacer un alto y buscar una palabra de dirección de Dios.
Señor, mi matrimonio está mal, ¿qué quieres que yo haga? Señor, mi negocio no funciona, necesito que me muestres qué hacer. Señor, mis hijos están rebeldes, necesito dirección, necesito ayuda. Señor, en este momento no sé qué hacer, necesito una palabra. Y Josafat dice a este rey malvado y al otro rey de Edom: busquemos un profeta, busquemos un consejo, busquemos una palabra que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Uno de los oficiales del rey de Israel contestó: por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías. Josafat dijo, versículo 12: Dios nos hablará por medio de él. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios hoy? ¿Cuántos creen que Dios todavía habla por medio de sus profetas, de sus siervos? ¿A qué tú vienes aquí? ¿A qué viniste hoy? Yo creo que tú viniste a que Dios te hablara a través de su siervo, ¿o no? A adorarlo, a exaltarlo, a bendecirlo, a honrarlo, a ofrendarle, pero a recibir dirección de Dios. Recibiremos Dios. Mira Josafat, en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la sequía, dice: Dios nos hablará. Y yo quiero decirte que en medio de lo que sea que estés pasando, Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos hablará. De inmediato los tres reyes fueron a ver a Eliseo. Y cuando Eliseo los vio, de una vez al primero que volteó a mirar fue al rey malvado, como diciéndole: ¿y usted qué hace aquí? Mire lo que dice. Eliseo le dijo al rey de Israel, a Joram, al hijo de Jezabel: ¿qué tiene usted que ver conmigo? Vaya y consulte a los profetas de su papá y de su mamá. Vaya, consulte a los profetas de su madre. Se lo digo yo en colombiano. Se lo digo. Usted nunca pide ayuda de Dios, pero ahora que está en problemas viene. Vaya y consulte los profetas de su padre, los profetas de su madre. Porque si usted no recuerda y si no lo sabe, su mamá tenía 450 falsos profetas que ella los alimentaba, para que ellos le dijeran todo lo que ella quería escuchar. Y cuando él se ve en problemas, Eliseo dice: ¿usted qué hace aquí? Vaya, consulte a los profetas de su madre. Mire cómo lo dice la versión lenguaje actual. Pero este le dijo al rey de Israel: yo no tengo nada que ver contigo. Pregúntale a esos profetas a quienes tu padre y tu madre siempre consultan. El rey de Israel le respondió: no lo haré. Quien nos desvió hasta aquí fue Dios. Él seguía insistiendo que era Dios el que lo había traído. Seguía metiéndole la culpa a Dios. Quien nos metió hasta aquí fue Dios para el rey de Moab, para que el rey de Moab nos destruya. Dios tiene la culpa. Dios es el que nos trajo aquí para destruirnos. Eliseo voltea a mirar al hombre de Dios y le dijo al rey de Israel, al rey malvado: juro por Dios Todopoderoso, a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que siento por Josafat, que sí es un hombre de Dios, que es un hombre que busca a Dios, si no fuera por el respeto que siento por Josafat, no te prestaría atención. Es más, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. Es decir, voy a consultar a Dios y voy a traerle una palabra de Dios solamente por Josafat, porque lo respeto a él. Pero si fuera por usted, va a consulte a su madre, a los profetas de su madre y de su padre. Si está en la Biblia, sí o no, está claro.
se da cuenta que usted necesita asociarse con gente de Dios. Porque si hubiera estado solo, ya estaba despachado. Pero dicen por ahí que el que a un buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y él estaba arrimadito ahí a un hombre de Dios. Pero más importante que usted se asocie con gente de Dios es que usted sea el hombre de Dios, que usted sea la mujer de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. Pero yo retrocedo esto. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Y cuando hay hombres y mujeres de Dios, Dios dice: yo no lo voy a dejar en ese desierto, yo lo voy a sacar de ahí. Y soy tan misericordioso que lo saco a él y a ese inmundo y a ese otro por amor de él. Eliseo dijo: en fin, pongamos el versículo siguiente que es poderoso. En fin, bueno, ya no hablemos más del asunto. Traigan acá a un músico. ¿Traigan un qué? Y ahí llegó Mime. Pero fíjense usted lo importante. Traigan aquí a un músico. Lo que necesito es un músico. Necesitamos adorar a Dios en medio del desierto. Necesitamos cantarle. Necesitamos, míralo, hay gente que llega tarde a la iglesia que porque voy a esperar a que se acabe la música, yo llego es a la prédica. Usted no ha entendido el mundo espiritual, porque ve aquí lo que primero que dice el profeta: traigan a un músico. Y dice: cuando el músico, ponga el de acá, cuando el músico comenzó a tocar, ¿qué pasó? El poder de Dios vino sobre Eliseo. Wow. ¿Cuántos ven lo que hace la adoración? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Mime, de Cristian, de Esteban, de mi esposa? Démosle un aplauso al Señor por los muchachos. Que Dios los usa para preparar el ambiente donde el poder de Dios descienda. Por eso es que los músicos deben entender esa responsabilidad. Y ustedes saben que les hablo a los músicos, les digo: ojo muchachos, vivamos bien, cuidémonos en santidad, vivamos para Dios, porque son los responsables de traer de alguna manera esa presencia, de preparar el ambiente para la presencia de Dios. Muchas gracias muchachos, Dios les bendiga. Por eso es que Mime está ella. Ahí está ella. No es solo para que suene bonito, es porque vamos adorando a Dios y nos vamos metiendo en la presencia de Dios. Y cuando necesitamos esa respuesta, necesitamos meternos en la presencia de Dios para que el poder de Dios descienda. Así, eso es adoración. Aquí nos vemos unos hombres en un desierto, en sed, sin agua, emproblemados, sus planes fallaron. Uno quejándose y metiéndole la culpa a Dios, y otro diciendo: no, necesitamos que Dios nos hable. Adoremos a Dios en medio del desierto. En medio de tu desierto, adora a Dios. Estás pasando por lo que sea, prende música en la casa y adórale y cántale, llórale, métete con Dios. En tu negocio pon música de Dios, no te avergüences de Dios. Crea un ambiente de adoración donde el poder de Dios descienda. Dice que cuando el músico empezó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo. Y dice el versículo 16: entonces Eliseo dijo: esto dice el Señor.
¿qué vino allí? ¿Qué bajó allí? La palabra, la palabra. Por eso cantamos y adoramos, para después que baje la palabra. Y escúcheme, y dice, así dice el Señor, caben pozos por todo el valle, caben pozos en el desierto, caben pozos. Pónganse a trabajar, caben pozos. ¿Usted se imagina eso? Piense en esto. Usted está en un desierto, no tiene agua, está muerto de sed y busca una palabra de Dios, y Dios le dice, póngase a cavar pozos en un desierto. En las otras versiones dicen, abran zanjas, rompan la tierra y abran estanques. Y eso significa, hermano, que los mandó Ea a golpear el pavimento, a darle a la tierra, a sacar tierra y a abrir huecos en la tierra. Y dice, no le dijo caben un pozo, caben pozos por todo ese valle. Señor, pero es que nosotros vinimos fue a pelear. No, yo necesito que ustedes caben pozos por todo el valle, porque así dice el Señor. Mire lo que dice: no verán viento, no verán lluvia, no va a llover. Sin embargo, esos pozos que ustedes van a cavar se llenarán de agua, y entonces ustedes y su ganado y sus otros animales, ustedes van a tener agua para beber. Caben. En otras palabras, abran el espacio, preparen el lugar para la bendición que yo voy a derramar. ¿Cuántos lo entendieron? Usted no puede esperar a que llegue el milagro para preparar el lugar. Prepare el lugar para el milagro. Preparen, trabajen, abran lugar, abran pozos, porque no van a oír viento, no van a haber lluvia, pero yo voy a llenar de agua esos pozos donde ustedes trabajen. Sin lluvia, sin lluvia. O sea, Dios está hablando, ¿cómo puede llegar agua ahí sin lluvia? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? Que no lo podemos hacer nosotros. Dijo, no van a escuchar el viento, ni siquiera van a ver un trueno, nada. No van a tener señales. Trabajen, abran pozos, porque yo voy a llenar eso de agua para ustedes. Y versículo 18 dice, y todo eso es poco a los ojos del Señor. Eso no es nada para Dios. Lo que nosotros vemos imposible, difícil, Dios dice, eso no es nada para mí, porque además el Señor les entregará a Moab en manos de ustedes. Les voy a dar la victoria. ¿Usted se imagina a Josafat? ¿Cómo reacciona un hombre de Dios? Piense que usted es Josafat. ¿Cómo reacciona? Uy, ¿cómo reacciona el incrédulo? Pero Dios le está diciendo, caben pozos, porque los voy a llenar y les voy a dar la victoria sobre sus enemigos. Versículo 16, vamos a leerlo. Esto dice el Señor: caben pozos por todo este valle. Cavar en el desierto, esforzarse, de eso se trata esta palabra. De preparar el lugar para el milagro, de que nosotros hagamos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Porque hay veces que estamos orando
pero no cavamos el pozo y no sucede nada. Señor, dame un trabajo, ábreme puertas laborales, pero no vas a repartir hojas de vida, no vas a tocar puertas, no vas a buscar, no vas a cavar el pozo. ¿Cuántos me están entendiendo? Señor, cambia a mis hijos. Y usted está esperando que el Señor le haga todo, y el Señor dice: trabaje en ese pozo, cávelo, trabájelo, ámelo, pruebe nuevas estrategias, cabe, trabaje. ¿Cuántos están? Señor, bendice mi negocio. Y el Señor dice: listo, hágale, se lo voy a bendecir. Métale la mano al negocio, cabe más, prepare más comida, prepare más, traiga más zapatos, hágale, cabe, trabaje. Señor, pero no hay clientes. Hágale, trabaje, que yo voy a traer la bendición. Eso es fe. Haga lo posible, que yo voy a hacer lo imposible. Lo imposible le pertenece a Dios, lo posible nos toca hacerlo a nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios dice: cabe el pozo, que yo se lo lleno, trabaje, que yo le voy a dar la bendición. Ahí en ese desierto, para que Dios manifestara el milagro, tuvo que presentarse la fe, la oración, la adoración y la acción. Todos sus elementos. Y dice el versículo 20: toda la noche, todo ese día y toda esa noche estuvieron cavando, cansados. Yo me imagino el rey de Israel. No era que estamos aquí de tontos, no era que estamos cavando nuestra propia tumba, pero ahí dándole. Y dice la Biblia: al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, es decir, a la hora del devocional por la mañana, a la hora en que la gente tiene que buscar a Dios por la mañana, a la hora de la ofrenda, a la hora que ellos empezaron a orar, a cantar, a presentar las ofrendas al Señor, comenzó a correr agua. No llovió, pero eso se empezó a llenar de agua, y empezó a correr el agua desde Edom, y se llenó todo el valle. ¿Cuántos quieren ver el valle lleno de la gloria de Dios? Estamos en el valle, ¿no? Cartago Valle. ¿Cuántos queremos que el valle se llene de la gloria de Dios? El Señor dice: abran los pozos, que yo los llenaré. Y empezó a correr el agua de una manera sobrenatural. Si ellos no hubieran abierto los pozos, el agua no hubiera llegado. Porque si tú estás esperando que Dios responda sin abrir el pozo, te vas a quedar esperando. Trabaja, esfuérzate, sé valiente, dale, que en cualquier momento, cuando menos los pienses, estarás en un devocional y verás el agua correr, el milagro de Dios. Versículo 21: los moabitas escucharon que los reyes habían salido para pelear con ellos. Miren los enemigos. Por eso reunieron a todos los hombres en edad de cumplir el servicio militar y esperaron en la frontera. Cuando los moabitas se levantaron a la madrugada, salió el sol y el reflejo del agua parecía sangre. Eso es lo que vieron sus enemigos. O sea, note usted que a través del milagro Dios hizo dos cosas. Dios les dio a ellos agua para que saciaran su sed, y utilizó esa agua para confundir a sus enemigos. Mire lo que hace Dios.
Ellos vieron desde lejos con el reflejo del sol, sin haber lluvia, dijeron: ¿qué puede ser eso? Eso es sangre, eso es la sangre. ¿Qué otro líquido puede haber en este desierto sino la sangre de nuestros enemigos? Los moabitas dijeron: miren, sangre. Los reyes debieron haberse atacado entre sí, deben estar todos destruidos. Ahora todo lo suyo será nuestro botín de guerra. Y los moabitas se acercaron al campamento israelita, pero los israelitas contraatacaron y los moabitas huyeron. Entonces los israelitas persiguieron a los moabitas y acabaron con ellos. Es decir, se cumplió la palabra de Dios, porque con todo lo que Dios habla se cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí hemos recibido una palabra de Dios? Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios te dijo se cumplirá. Porque Dios dice en esta mañana: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si yo te lo hablé, yo lo haré, y lo verás con tus ojos. Cava los pozos. Cava los pozos, haz lo tuyo, que yo haré lo mío en mi tiempo, dice el Señor. Y esta palabra puedes aplicarla en cualquier desierto en el que tú estés, sea en tus finanzas, en tu economía, en tu familia, con tus hijos, en todas las áreas. Pero yo quiero que la apliquemos a nuestra iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia Casa de Paz? Nosotros llevamos ya 18 años cavando pozos. Y es interesante de que los que llevan tiempo con nosotros saben que casi muchas veces en las que nosotros nos hemos movido de un lugar a otro, Dios nos ha dado una palabra que tiene que ver con los pozos. Nos ha hablado de pozos. Ahorita cantábamos: los pozos que se habían secado, Dios los volverá a abrir. Y hace poco, como compartía Mime en la adoración, estábamos aquí un miércoles adorando al Señor y orando. Ese día yo dirigí la oración y empezamos a cantar estas canciones que cantamos hoy. Y en medio de esos cánticos el Señor nos regaló una palabra vino a nosotros. Esa palabra está en Isaías 54, 2, 3. Mira cómo dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, iglesia, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Cuántos dicen amén? Sí, denle un aplauso. Como ustedes saben, ahí nos está hablando de ensanchar, de que no seamos escasos, de ampliar, de crecer. Como usted sabe que a mí me gustan las versiones de la Biblia, en la versión Dios habla hoy dice: agranda tu tienda de campaña y extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas de la iglesia, clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha e izquierda, y tus descendientes conquistarás muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, iglesia, porque no quedarás en ridículo. No te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. En otras palabras, Dios no los va a dejar avergonzados. No tengas miedo, porque usted sabe que con todo esto de la pandemia lo que entró fue el miedo.
Miedo a morir, miedo a enfermarme, miedo a contagiarme, miedo a ¿será que sigo con el negocio? Miedo a ¿será que volvemos a alquilar un lugar? Ustedes saben que antes de la pandemia estábamos en nuestra iglesia, la iglesia estaba llena de gente, habíamos acabado estábamos estrenando el aire acondicionado, nos lo estrenamos un día y de un momento a otro, ¡pah!, tuvimos que entregar el local, nos quedamos sin nada, no nos podíamos reunir y terminamos aquí en este lugar que agradecemos a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque este lugar ha sido una bendición? Y bendecimos al pastor Wilmar, que nos ha abierto las puertas. Muchas personas se fueron, quedamos algunos, y eso fue en todas las iglesias. Pero entonces no podemos quedarnos en el desierto. Y estábamos esperando que Dios nos dé una palabra, ¿verdad? Mira como dice en ese mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, dice: agranda tu casa, iglesia, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Mire lo que dice el Señor: no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. ¿Cuántos lo reciben hoy? Tus descendientes ocuparán otras naciones y poblarán las ciudades en ruinas. Y tomamos esa palabra y empezamos a buscar un lugar por la fe, porque ahorita tenemos casi la mitad de la gente que teníamos y el lugar es más caro de lo que pagábamos, pero lo estamos haciendo por fe, es decir, estamos cavando un pozo nuevo en el desierto, ¿verdad que sí? Y yo quiero desafiar a la iglesia para que todos cavemos los pozos, porque yo lo que siento de Dios decirle a la iglesia es: nosotros debemos orar, debemos evangelizar, debemos trabajar, debemos invitar las almas, debemos ganar las personas. Hagamos lo nuestro, que Dios hará lo suyo. Dios traerá aguas, Dios traerá almas, Dios se glorificará, porque queremos que esta ciudad sea llena de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, denle un aplauso al Señor. Pon el video que está ahí. Ahí tenemos un video. Este es el diseño que hizo el ingeniero. Aquí está, en este momento se está trabajando. Hay unos pozos, todo eso estaba en un hueco inmenso que estaban haciendo, unos huecos porque estaban haciendo un alcantarillado, y ahí se está trabajando en la casa, ahí se está trabajando. Son los salones de los niños, tenemos 2 plantas ahí de salones, un apartamento con salones para las danzas, con cocinas, con cosas. Bueno, así que, ¿cuántos se comprometen a orar por esto? Y muy pronto vamos a tener que trabajar mucho, vamos a necesitar manos para organizar, para volver a quitarle el polvo a todas nuestras cosas que están guardadas, para desempolvar, para lavar, para volver a hacer el altar, para volver a decorar, para volver a hacer así. Y necesitamos trabajar, iglesia. Necesitamos sembrar, apoyar la casa del Señor económicamente. Ustedes saben que nosotros nunca hemos sido de presionar. Todo el que lo haga lo hace por amor, pero necesitamos trabajar.
Yo siento del Señor decirle a la iglesia: cavemos los pozos, porque Dios va a traer un agua. Volvamos a leer el versículo. Entonces Eliseo dijo: esto es lo que dice el Señor, casa de paz: caven pozos por todo este valle, porque no verán lluvia ni verán viento, pero yo derramaré agua sobre todo lo que ustedes le pongan la mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Preparemos el lugar para el milagro en todas las áreas. Trabaja en eso que Dios te ha dicho, en ese proyecto, en ese sueño, en ese ministerio. Trabajemos, abramos los pozos, que Dios traerá el milagro. Pongámonos de pie y oremos. Levantemos nuestras manos y digámosle: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, hoy venimos como Josafat delante de ti, diciéndote: Señor, en medio del desierto, en medio de la incertidumbre, quizás con nuestra lengua seca de sed, venimos buscando una palabra. Y quiero animarte a que en este momento, cualquiera que sea tu situación, con tus hijos, en tu negocio, en tu casa, en tu salud, en tu ministerio, en la iglesia, digámosle: Señor, necesitamos la guía tuya. Venimos en medio del desierto a buscar palabra tuya. Señor, en esta mañana la música está sonando. Te hemos estado cantando, te hemos adorado. Y queremos pedirte, Señor, que venga el poder de Dios. Que venga el poder de Dios. Levantemos nuestras manos y dile: Señor, que venga, manifiesta tu poder. Que venga el poder de Dios sobre la iglesia. Que venga el poder de Dios a tu casa, a tu situación, a tu necesidad. Levanta tus manos y dile: necesitamos el poder de Dios. Y digámosle: Señor, aunque no veamos la lluvia, aunque no sintamos soplar el viento, queremos creer que tú harás llover, que tú vas a traer las aguas de bendición. Haz llover, haz llover. Trae la lluvia de tu gloria. Trae la lluvia de tu presencia. ¿Sabe, iglesia? La Biblia habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y Dios promete derramar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Y qué interesante que los meses de la lluvia para nosotros, porque el calendario de la lluvia en Israel es diferente, para nosotros son los meses de noviembre y de marzo. Estamos terminando el mes de noviembre y estamos creyendo que este es un mes de lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana prepara los campos y prepara la tierra para sembrar, para trabajar. Y la lluvia tardía prepara los campos para recoger. Levanta tus manos y dile: Señor, derrama esa lluvia y prepara el terreno.
Queremos preparar, Señor, en el nombre de Jesús, los pozos. Nos estamos comprometiendo, Señor, contigo a trabajar, a romper los pozos. Rompe los pozos. Así tengas sed, así estés cansado, así estés desanimado, así no estés viendo nada, así los pronósticos sean contrarios, así todo esté en tu contra. Dile: Señor, yo voy a transforzarme, yo voy a romper, yo voy a abrir los pozos, voy a seguir trabajando, voy a preparar el lugar para la bendición. Señor, clamamos y oramos: abre los pozos. Señor, abriremos los pozos. Tú traerás el agua, trae la lluvia de bendición. Haz llover, Señor, haz llover, haz llover, haz llover. Levanta tus manos y dile: haz llover. Rompe las fuentes del cielo, rompe las fuentes, que se abran los cielos, esos cielos que han estado cerrados, se abren sobre tu casa, se abren sobre tus hijos, se abren sobre tus negocios, se abren los pozos. Señor, como dijo Pedro, lo hemos intentado toda la noche, pero el Señor dice: vuélvelo a intentar, vuelve a tirar la red, vuelve a romper, coge la pala, coge el pico, empieza a romper, porque voy a llenarte, voy a saciarte, voy a derramar bendición, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. No verán viento, no verán lluvia, pero se llenarán los pozos, se llenarán los pozos, se llenarán los pozos. Señor, en el nombre de Jesús, oremos por la iglesia y digamos: Señor, oramos por ese pozo nuevo que se está abriendo, por ese lugar nuevo que vamos a tomar. Oramos para que prepares los cielos, el ambiente, para que prepares, oh Dios, todo, los vecinos, todo, para que prepares las almas, para que prepares todo lo que tú tienes destinado. Y oramos para que nosotros podamos ser diligentes, evangelizar, ganar almas, predicar, servir, sembrar, trabajar, ayudar. Necesitamos, Señor, romper la tierra, romper los pozos y creer que tú bendecirás a la iglesia. Creemos y tomamos esa palabra de ensanchamiento. Tú dices que lo hagamos sin miedo, porque no quedaremos en ridículo, porque no seremos avergonzados, porque tú traerás ensanchamiento, porque estaremos llenos a reventar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy tomamos tu palabra y te damos gracias. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo tu iglesia. Señor, todas las personas que están aquí, quizás pasando por desiertos, pasando por dificultades, muchos que quizás sus planes han fallado, pero hoy estamos recibiendo la instrucción de avanzar, de que tú, Señor, tendrás misericordia, que tú no nos dejarás morir en el desierto, que tú vas a traer agua en el desierto y ríos en la soledad. Los sedientos tienen seca de sed su lengua,
pero yo abriré ríos en el desierto. Yo abriré manantiales en la tierra seca y convertiré su desierto en paraíso, dice tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Levantamos nuestras manos y dile: Señor, esfuerza mis manos, dame fuerzas, dame estrategias, ayúdame a avanzar, a golpear el pavimento y a preparar el pozo de la bendición, porque se llenará en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.